Dios le bendiga una vez más. Estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, la palabra bendita, la palabra santa del Señor. Hoy tenemos un punto muy importante que debemos de conocer, la parte que Dios nos dé, porque Dios va dando según sea su voluntad, según vayamos escudriñando y profundizando más en las Sagradas Escrituras. El punto de hoy es acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bien, leo las Sagradas Escrituras que está en el libro de Mateo capítulo 12, verso 22. Voy a leer aunque sean 4 versos y de ahí desarrollaré la Escritura conforme a la voluntad de Dios. Dice así: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Le damos gracias al Señor por esta palabra y que Él añada las bendiciones acostumbradas que Él añade a sus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también debemos de añadir la parte que falta de el texto, ya que sabemos que tiene, llega hasta el 31, pero vamos a añadirle esta parte que falta, que está en el mismo verso 31 y 32. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es muy importante entender, primero, qué significa la palabra blasfemia. Conocemos que la palabra blasfemia es mentir o decir algo falso o hablar en contra de Dios, del santo Dios. Tiene que ver la blasfemia. Y cuando alguien se refiere a Dios, principalmente al Espíritu, en algo negativo o contrario, que no es verdad, entonces comete blasfemia. Pero vamos a entender quién es realmente el Espíritu y por qué entonces hay una ley de parte de Dios tan fuerte que no hay manera de que nadie se salve. Por ejemplo, algunas cosas que podemos entender para que nosotros tengamos cuidado. Causa por la cual alguien puede caer en blasfemia. Posiblemente sería porque no conozca a Dios, se apoya en su propia opinión, como nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 7. No sea sabio en tu propia opinión. Podríamos entender también: no entiende ni conoce ese mandamiento del capítulo 12, verso 31 ni 32. Ni conoce al Padre ni al Hijo. No ha sido convencido por el Espíritu Santo
ni de pecado, ni de juicio. Y si está en el Evangelio, está extraviado o no tiene fe. También podríamos entender, no tiene ninguna forma de saber cuando el Espíritu Santo está obrando en alguna cosa, ni tampoco define los demonios. Nada de esto. Estas son cosas que pueden suceder con una persona que se equivoque. Ahora, ¿por qué? Bien, porque el libro de los Corintios nos dice, capítulo 2, verso 14, Primera de Corintios nos dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son locura. Cuando una persona está natural, no puede percibir. Vamos a trabajar con la Biblia para que podamos entender por qué. Vemos que en el verso 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Vemos aquí la causa. ¿Por qué una persona puede caer en blasfemia? En blasfemia. ¿Por qué? Los pensamientos. Tenemos que entender esto siguiendo las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios, los pensamientos. Estas personas que decían, los fariseos, que Jesús echaba fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios, era porque ellos no conocían ya la parte que hemos mencionado, no tenían conocimiento de Dios. Y ellos entonces hablaban según su mente. No podían discernir las cosas espirituales. En el libro de Job, capítulo 33, verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios es quien nos formó a nosotros. Entonces hay que tener una reverencia. Por ejemplo, nadie puede ver al Espíritu Santo. Nadie. No hay razón para hablar mal de Él. Es la tercera persona de la Trinidad. Y Él es el Espíritu de Dios. Y está en el mismo Dios, quien escudriña a Dios, intercede por nosotros ante Dios, ¿verdad? Y es quien convence al hombre de pecado para que se arrepienta y venga el Señor. Es nuestro consolador. Entonces, cuando alguien no tiene el verdadero conocimiento de quién es el Espíritu Santo, entonces cae en blasfemia. Por eso el verso 31 nos dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Por qué? Por la falta. La falta. Siempre el que cae en blasfemia es porque no conoce a Dios. No ha sido convencido por el Espíritu. El Espíritu no le ha dado testimonio de Él. Entonces no puede percibir. Por eso los fariseos no podían percibir bien. Porque ellos estaban contra Jesús. Y el Espíritu estaba en Jesús. Hoy, el que cae en blasfemia es porque realmente no conoce a Cristo y anda humanamente, carnalmente, naturalmente en la carne. Por eso Romanos capítulo 8, verso 1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es necesario, hermano, entender bien
lo que se llama una blasfemia. Es una acusación contra alguien que no es posible ni siquiera ver, sino sentir. Pero cuando Él ha tratado contigo, cuando ha tratado con tu interior, con tu mente, con tu corazón, porque Él es quien reparte los dones y deposita eso en nosotros. Él es quien nos llena. Él es quien nos guía. Él es quien nos consuela. Y Él es quien está con nosotros ahora, mientras nosotros no lo contristemos, y quien nos entregará al Señor Jesucristo cuando llegue la hora. Por eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado totalmente que no hay, escuche bien, no hay oportunidad para que usted se salve, ni nadie. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo de Dios quien no peca. Espíritu Santo, ya que Él nunca ha conocido pecado, pero sí ha convencido al pecador. Es necesario estar claro sobre este punto, y Dios nos seguirá revelando más sobre sus sagradas escrituras, conforme a su santa voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el punto bíblico. Evitemos la blasfemia contra el Espíritu Santo y conozcamos más de Él, porque Él es amor. Él es quien derrama la fe en nuestros corazones y nos da la oportunidad de conocer más a Dios, porque Él está con nosotros y nos ama. Pero evitemos el contritarlo, porque Dios no quiere esto jamás. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre de Jesús. Amén.